Bueno, ya para comenzar con la línea final de este interesante módulo de reestructuración e insolvencia, les presento al licenciado Gilberto Amaya, de Gilberto Amaya de Abogados Asociados, con el tema interacción entre los modelos de fideicomiso y planes de insolvencia. El fideicomiso como la base de un plan de insolvencia. Profesor. También damos la bienvenida a la licenciada Cintia González de la FICE, Oficina de Panamá, para que por favor se siente. Profesor. Buenas tardes. Bueno, empecemos ya al finalizar la tarde con esta segunda parte del módulo que más que todo se enfatiza en una herramienta que es recurrente para los planes de insolvencia, los procesos concursales, para los acuerdos de acreedores, para las operaciones de salvamento empresarial básicamente. Y la razón por la cual es una herramienta o es un vehículo más que todo se da porque aporta una circunstancia que entra en crisis cuando se presenta la eventualidad de un concurso de acreedores o un acuerdo, ya sea privado o de orden legal. La razón de ser de esta herramienta no es sino generadora de confianza. Las instituciones financieras, el pilar de la institución financiera en el mundo es la confianza, precisamente la confianza que en algún momento, dentro de un lapso de la empresa, dentro de un momento puntual de los negocios de la empresa, se ve afectada por la situación comercial o por la situación financiera. Es cuando entonces se presenta este vehículo como un vehículo objetivo que va a aportar esa confianza que puede estar deteriorada o puede estar mermada o simplemente puede no existir. Oíamos una referencia esta mañana frente al hecho de que la figura de insolvencia, la figura de quiebras, la figura de acuerdos concordatales o concursos de acreedores siempre estigmatiza. Y es cierto, en Colombia, lejos de ser diferente, es una realidad patente, es un hecho. En sí, un plan de insolvencia, cuando es asumido por una empresa, es una alerta para todos los acreedores porque la prenda general del acreedor son los bienes del deudor y entonces, en un momento de estos, pues lo primero que hay es un pánico, pero precisamente existe el procedimiento, existe la ley, existe la normatividad para asistir con un propósito profundamente vinculante el hecho de las operaciones de salvamento. Tendemos a pensar que las operaciones de salvamento simplemente es un recurso que se usa dentro del sector privado, en beneficio del sector privado, y tiene en realidad un fundamento social. No solamente es la empresa como patrimonio de un ente jurídico o de una familia o de un grupo empresarial, sino la empresa como unidad productiva, como unidad de negocio, como generadora de trabajo, de desarrollo. Es por eso que en este mismo sentido, una herramienta fundamental como la fiducia, como el fideicomiso, asiste al plan de insolvencia. Vamos a hacer un recuento rápido, pues porque he debido resumir bastante esta intervención por razones del tiempo y a lo que debemos someternos, pero la realidad es que sí es objetivamente la herramienta calificada, por lo que ya me anticipaba decirles, es generadora de confianza. Distinguimos dos partes fundamentales en el fideicomiso, dos formas puntuales de fideicomiso, el fideicomiso mercantil y el fideicomiso de administración. Vamos a referirnos frente a los planes de insolvencia y al apoyo que esta herramienta suele prestar puntualmente a los fideicomisos mercantiles y hacer una diferenciación que es base. Los fideicomisos de administración y los fideicomisos mercantiles. El fideicomiso mercantil tiene una característica esencial y es que implica la transferencia de los activos con su forma legal, si es de perfeccionamiento, si estamos hablando de un inmueble, pues se deberá perfeccionar con el registro, si está sometido a un orden registral,
o con el endoso de los títulos si se trata de la administración de un flujo de caja, con el endoso de las facturas, con la transferencia y las formalidades legales que esto implica. Si hablamos de un fideicomiso mercantil, una característica esencial para que funcione dentro de una operación de salvamento empresarial es que la orden de transferencia, el acto mismo de transferencia como voluntad o acuerdo para constituir un patrimonio autónomo, sea una transferencia con autonomía e irrevocabilidad, porque precisamente se trata de servir como un objeto que en su ejecución saca adelante uno de los planes empresariales. No necesariamente el fideicomiso tiene que aparecer antes del acuerdo, puede estar antes, durante o después, o inclusive puede ser parte de la fórmula de liquidación. Vamos a esquematizar esa forma en la que puede presentarse. Primero tenemos claras las partes del fideicomiso. Un constituyente, que para lo referido en esta charla lo vamos a identificar como el deudor. Un constituyente, que es el fideicomitente. Un lado extremo, que es el beneficiario, que lo vamos a identificar como acreedores o conjunto de acreedores. Un fiduciario, que es el intermediario, que es el administrador del patrimonio autónomo. Las partes confluyen en un acuerdo, que evidentemente al ser un acuerdo, al estar regido bajo la autonomía de la voluntad por el principio de la pacta sunt servanda, lo que allí se pacte es ley. El mismo acuerdo del fideicomiso en su constitución con las instrucciones que ambas partes, en la sinergia que deben desarrollar, aporten, instrucciones que se van a ejecutar dentro del patrimonio con un objeto claro, el salvamento empresarial. El objeto puede ser afectado por diferentes situaciones y variables. Depende de lo que se busque, el propósito que se quiera alcanzar con el plan que se ejecuta para el salvamento empresarial. Entonces vamos a encontrar que el objeto indistintamente puede ser o simplemente órdenes o instrucciones para liquidar en el patrimonio autónomo un activo con el que se van a pagar los acreedores en el extremo de la relación, y de hecho el deudor en eventualidades puede también ser beneficiario porque digamos que el activo es suficiente para pagarle a los acreedores y para que quede un remanente del que será dueño el beneficiario constituyente, descontadas comisiones de la fiduciaria y demás gastos. O se trata de una operación de salvamento en el que las instrucciones implican que se va a ir a negociar plazos, se va a ir a negociar tasas. La nota vinculante en todo este desarrollo de sinergias es que, como me anticipaba también a comentarles, en algún momento del desarrollo empresarial, frente a las dificultades que se alcanzan porque el apalancamiento financiero es alto, porque los proveedores no están cumpliendo, porque existen brechas de liquidez, lo que primero se pierde o se desgasta es la confianza, y es lo que va a aportar un tercero en la relación. Un tercero con identificación de institución financiera, con empoderamiento y con la vocación principal de sacar adelante unas instrucciones que debidamente ejecutadas van a lograr el salvamento empresarial. Hay algo que hay que tener claro y es que la constitución de un patrimonio autónomo dentro del plan de salvamento de una empresa o dentro del plan de insolvencia de una empresa per se no es la solución, nunca lo va a ser, porque todo depende de las instrucciones y de cómo al interior de ese patrimonio autónomo podamos debidamente administrar la ejecución de ese propósito. El propósito general va a ser sacar adelante la empresa, es decir, una operación de salvamento. Pero hay que definitivamente estructurar en el contrato muy claramente cuál es la hoja de ruta de la ejecución. Y es lo que va a tener como límite el fiduciario, el administrador del patrimonio autónomo, para responder en la ejecución ante quién, ante una junta o comité. También veíamos esta tarde pues que generalmente hay escépticos, los hay muchos, hay pesimistas, pero hay una diferencia entre pesimista informado y pesimista ignorante, pues el informado en algún momento cambia de opinión, el ignorante siempre va a estar esperando que algo suceda. Y los comités dentro de los patrimonios autónomos, los comités de acreedores generalmente estarán constituidos por pesimistas. En el lado extremo de la relación están los acreedores que suelen adoptar posiciones pesimistas, pero son posiciones de un pesimista debidamente informado porque el sustrato mismo del contrato lo permite. En otro extremo, pero con igual participación,
están las partes representativas de acreencias que no tengan garantía, acreencias laborales que tendrían un orden de preeminencia en la relación de pagos y también una representación tanto de la administración de la empresa como de los títulos accionarios de la misma, de una forma en la que el comité se integra paritariamente y representativamente, que haga balanza en el tipo de decisiones que deban administrarse, todo bajo la supervisión de un ente que genera confianza, que es los representantes de la fiduciaria que velan en la ejecución del patrimonio autónomo, es decir, compuesta. Esta junta o comité debe funcionar, pero la responsabilidad para que funcione no es por el hecho mismo de la Constitución, sino por los intereses y sinergias que se den al interior de ese comité y el propósito que persiga en la forma como se debe sacar adelante la empresa o cómo se deben ejecutar las instrucciones. Las fiduciarias generalmente tienden a referirse que la responsabilidad en este tipo de contratos es de medio y no de resultado porque ellos simplemente ejecutan unas instrucciones y que frente a esta responsabilidad el patrimonio autónomo responde con la misma responsabilidad de un buen padre de familia. Pero al entenderlo así no debemos asumir que es una responsabilidad media o corta, sino es toda la responsabilidad porque cualquier factor de negligencia en la forma como se ejecutan las instrucciones dentro del contrato implica una responsabilidad. Entonces, una hoja de ruta, unas instrucciones claras y una debida ejecución van a acompañar a esta operación de salvamento para que la empresa pueda resurgir. Pero hay unos hechos antecedentes que vale la pena puntualizar frente a la recurrencia de este instrumento, de esta herramienta en los planes de insolvencia. Necesariamente la empresa tiene que ser viable. Si la empresa no es viable, no estamos hablando de una operación de salvamento, no estamos hablando de una herramienta que asiste al plan de insolvencia o al acuerdo privado de reestructuración, sino todo lo contrario. Necesariamente vamos a prever, aunque seamos optimistas y bien informados en que la empresa salga adelante, el contrato de fideicomiso debe prever una fórmula de liquidación, tanto del fideicomiso como del activo que administra. Necesariamente tiene que tenerlo. A veces decimos que no lo tenemos claro porque la empresa es perfectamente viable, pero aún así suele suceder que las cosas están bien hasta que están mal. Entonces, proactivamente debemos tener una reserva como fórmula para la liquidación, tanto del fideicomiso como contrato fiduciario, como del activo que administramos, o del objeto que administramos, o de los bienes que estamos administrando, sean activos calificados como inmuebles, bienes muebles, títulos, en fin. Es primordial la viabilidad empresarial debidamente calificada, porque si no estamos obligados en la aproximación con el cliente a decirle, mire, su empresa no es viable, tal vez usted está pensando en que la constitución de un fideicomiso le puede aportar credibilidad, y es cierto, le puede aportar razonabilidad en el contrato a desarrollar, y es completamente cierto, pero no es la fórmula porque su empresa no tiene viabilidad. Más bien venga, le estructuramos un contrato fiduciario, un patrimonio autónomo de liquidación, y lo hacemos de esta forma. Totalmente viable, pero también hay que tener claro el momento empresarial. En los fideicomisos es un error pretender excluir a las administraciones de los negocios en las operaciones de salvamento. Mal que bien son quienes tienen el know-how del conocimiento, y lo que pudieron haber hecho mal es algo que se puede reconducir, pero no se puede prescindir del hecho de que tradicionalmente son conocedores de su negocio y lo han desarrollado por mucho tiempo o de alguna forma lo conocen. La fiduciaria, el patrimonio autónomo, no puede suplir el conocimiento empresarial de la operación en salvamento. No se puede suplir. Nosotros no vamos a fungir en una fiduciaria como administradores de la empresa. No. Administramos la ejecución de un contrato con instrucciones que nos dan las partes del acuerdo. Fiduciario, fiduciante y fideicomitente. Acreedores, deudores e intermediarios, todos van a proponer una fórmula o una hoja de ruta que debidamente ejecutada puede llegar a cumplir con la condición de salvamento. Pero como ese puede depende de muchas variables, y entre ellas la debida forma en la que se interpreta la viabilidad de la empresa, siempre vamos a tener que
que observar una fórmula de condicionamiento para la liquidación, repito, tanto del fideicomiso como del activo que se administre. Otro factor importante es la buena fe. El riesgo en la constitución de los fideicomisos dentro de las operaciones de salvamento es que de alguna forma puede, sí, no existe buena fe del constituyente, es decir, del deudor para el caso referido, de alguna forma nos vamos a ver afectados en situaciones que pueden ser tipificadas como delito, porque pueden pretenderse la evasión de impuestos, puede pretenderse el evadir los pagos a cierto grupo de acreedores, pueden usarse maniobras engañosas que determinan que exista un fraude por el que sería tanto responsable la fiducia que en su momento se prestó sin el debido conocimiento y la mala fe del deudor, que en algún momento puede ser excluyente de la responsabilidad frente a la fiduciaria, pero es un aspecto probatorio en el que ninguna fiduciaria quisiera estar. Entonces, el conocimiento del cliente, el conocimiento de su operación y la buena fe que se presume del mismo es fundamental. Entonces, tenemos viabilidad empresarial, buena fe del cliente, irrevocabilidad de las transferencias. El propósito de la transferencia para constituir un fideicomiso no es sino calificar que un activo es suficiente para pagar las obligaciones, para cumplir con las obligaciones. Si este fideicomiso tiene claramente establecido un avalúo, tampoco podemos pensar que en el tiempo esto es inmutable. Ese avalúo, que es una condición para la constitución del fideicomiso porque cuantifica el acervo liquidatorio, es decir, dispongo de un valor de tanto para realizar ese activo, pero ese es un avalúo en el tiempo. ¿Qué pasa si la ejecución de ese fideicomiso dura más de 3, 4, 5 años y hay cambios en las condiciones de mercado y hay cambios en los valores que afectan la caja del fideicomiso como acervo liquidatorio? Yo tengo que estar como entidad fiduciaria atento a ese mercado, depende de la situación del activo que administro, y tengo que estar por encima de todo atento al valor cambiante de ese activo para poder determinar qué es suficiente al final de la liquidación. Entonces, existe también la responsabilidad de medio debidamente ejecutada como característica que debe aplicarse en la ejecución de los contratos. La forma de transferencia irrevocable, la buena fe, la viabilidad de la empresa y las condiciones de administración del activo. Yo debo estar procurando porque ese activo en todo momento tenga un valor real. Les cito un ejemplo claro y recurrente. Es una garantía efectiva el que yo posea un activo por unos valores cuantificables que resultan más que propios para pagar cualquier obligación, pero en unas dimensiones en las que nadie en el momento de la realización del activo puede salir a comprarlo. Digamos que se trata de un lote en una muy buena ubicación que vale miles de millones de dólares, que no puedo fragmentar, que no puedo vender por porciones, sino que tiene que ser vendido en un solo acto, pero entonces es una garantía que en realidad pueda yo ejecutar. Tengo un avalúo que es suficiente para pagar la obligación y el valor es sostenible. Pero en realidad no tengo garantía porque al momento en que yo deba salir a ejecutar ese activo, ¿a quién se lo vendo? ¿Cuántos pueden pagar ese valor? Todo eso hace parte de la debida forma en la que se ejecuta el contrato y la aproximación que yo tenga que tener frente a los activos. Porque no es precisamente el deudor que me va a decir con qué se va a pagar, sino soy yo quien tiene que aproximarle los activos que son rápida y fácilmente liquidables para poder salir adelante en un plan de insolvencia. Entonces, un debido conocimiento de la empresa, una acertada asesoría frente a la forma como y los tiempos como los activos deben realizarse, acompañado pues de una oportuna exploración de mercado que debe ser consecuente y en todo momento debe realizarse. No es un solo momento en el tiempo, al momento de la constitución, y nos olvidamos de que la garantía está porque ya tiene un avalúo y pensamos que el avalúo es permanente. Hay que ser consecuente con estos procedimientos y hay que estar actualizándolos. Para cerrar pues mi intervención, ratifico que la herramienta existe, que no hace falta una legislación engorrosa para que tenga respaldo o marco jurídico, pero sí una dinámica que permita que conforme las situaciones de mercado avanzan, la herramienta que conocemos como fideicomiso pueda también ir avanzando al mismo ritmo. En Colombia, el fideicomiso se creó en la Ley 45 del 90, el Estatuto Financiero, sacó a las fiduciarias que ya existían, pero como negocio dentro de las instituciones financieras, y la Ley 45 del 90 les dijo: ustedes se salen,
Ustedes se salen de ser un nicho de mercado, una operación puntual de una oficina bancaria y se constituyen como empresas financieras autónomas con una condición de capital mínimo y con autonomía administrativa y financiera. Desde ese momento hasta el presente ha sido constante la reexpedición de las normas que respaldan dentro de un marco jurídico conceptual y reglamentado el fideicomiso en Colombia. Es decir, no es algo que se quedó paralizado como algo que en su momento se dio, sino que es dinámico y la exploración sobre las posibilidades del producto y mercado cada vez avanzan más. Y la legislación siempre lo tiene en cuenta. De hecho, encontramos el fideicomiso en la norma de contratación pública en Colombia, encontramos el fideicomiso en la ley de insolvencia, encontramos el fideicomiso en las leyes que estructuran los acuerdos, es decir, la herramienta existe y ha sido calificada bajo el acervo de confianza y se aplica para acuerdos tanto privados como de tutela jurisdiccional. Y es una herramienta que al generar confianza debidamente ejecutada puede ayudar al salvamento de la empresa. Tengan en cuenta pues que la fiduciaria no solamente tiene la vocación, sino el privilegio de par a par negociar plazos, de negociar tasas con las mismas entidades financieras. Es decir, es un vehículo más que expedito y objetivo. Con esto cierro mi intervención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, luego de esa brillante exposición de alguien que viene de un país donde el fideicomiso realmente tiene un asidero jurídico en casi todas las gestiones comerciales y de administración de fondos y de administración de inversiones, pues estamos acá frente a un experto y yo creo que es una persona idónea para haber hecho esta presentación. Yo les hablo como fiduciario. Nosotros hemos constituido una empresa independiente en Panamá. Tenemos una empresa regional financiera y como banquera que también pasó por un puesto de bolsa y ahora pues llevo la pasión por la fiducia desde hace 9 años para acá. Les puedo decir algo complementario a la exposición del señor Amaya, y es que nosotros como fiduciarios no lo sabemos todo, sin embargo, tenemos la facultad de contratar a todos aquellos especialistas que nos hagan cumplir una función y una gestión fiduciaria acorde a las necesidades de nuestro fideicomitente. En el caso de lo que es un fideicomiso de administración de pasivos, nos encontramos normalmente frente a unos dueños de una empresa que están muy desesperados, a unos banqueros que lo único que quieren es ver cómo se hacen de la garantía o de la poca garantía que tienen, y por supuesto toda una coyuntura alrededor de una quiebra próxima de la empresa donde pues todos pierden, porque pierde el dueño, pierde el banco y pierden todos los acreedores que estén o proveedores que estén ahí también con sus facturas por cobrar. Entonces el fiduciario entra a intermediar como no el salvador, sino justamente como eso que mencionó Gilberto, un generador de confianza sobre un esquema factible de sacar adelante un negocio. Eso bajo la premisa de que realmente la empresa tiene una coyuntura de iliquidez momentánea, temporal, una coyuntura de, digamos, una insolvencia reciente que pudiera eventualmente compensarse con unos buenos contratos o unos buenos clientes que pudieran resarcirse con algún recurso adicional de parte de los bancos, y obviamente nosotros como fiduciarios nos hacemos de los especialistas que nos vayan orientando en cómo apoyar a este fideicomitente y cómo salvar de esa insolvencia y de ese no cobro a los bancos. Por eso es que a los bancos les interesa. Normalmente ellos tienen un departamento de cobro y ese departamento de cobro hace intervenciones administrativas a las empresas cuando éstas caen en insolvencia.
Pero normalmente no es la función del banco. Es lo mismo que yo les digo cuando van y quieren volverse vendedores de autos o vendedores de activos fijos y quieren sacar pues el jugo a esa venta, y cuando hay excedente de esa liquidez o de ese precio, entonces ellos tienen ingresos extraordinarios. Pero esa no es su función. Ellos no son vendedores de carros, ellos no son ingenieros financieros para hacer salvatajes a empresas, y por eso estas funciones suelen ser delegadas en estos fiduciarios como intermediarios y generadores de confianza. Todo lo que nosotros estamos tratando de visualizar como gestión es que hay cesiones que tienen que hacerse de las partes. Obviamente, a una empresa familiar tiene que ceder aquellos salarios altos que probablemente mantenía, tiene que ceder muchas concesiones de gastos adicionales para llevarlo a la mínima expresión, y por supuesto por el lado bancario va a tener que haber cesiones, no solamente de extensiones de plazo, de bajar un poco la tasa, sino que incluso debe haber periodos de gracia para poder darle un respiro a esa empresa. Y todo eso tiene que ser con respecto a nuestra gestión fiduciaria. Entonces, es un complemento ideal. Yo sugiero y recomiendo esta figura para todo lo que sea, no solamente salvataje, sino reingeniería financieras cuando las empresas tienen este tipo de problemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada González y al licenciado Amaya. A continuación vamos a pasar a recoger algunas preguntas puntuales o comentarios bien puntuales. ¿Alguien? ¿O está todo extremadamente claro? Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores.